The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend. So I'll just smile quietly instead. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros, unos nuevos mecenas desde Pamplona. Queremos agradeceros todo lo que nos dais cada mañana, las secciones diferentes, la información sosegada, la sobremesa cafetera. Gracias Fernando, gracias María, gracias Pilar y todos los que aportáis un granito de arena en este programa. En serio, muchas gracias por acompañarnos y en estas épocas. Nos oímos, nos vemos. Ánimo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Developed countries can afford to provide enormous relief for their own societies, and they are doing so. But the developing world is on the precipice of financial ruin and escalating poverty, hunger, and untold suffering. We will cross anyone. ¡Que nos escuchen! ¿Dónde está la juventud con dignidad? ¡Que nuestras voces nunca se callen! ¡Este presupuesto es nuestro! Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but you know. Sí que hay muchos españoles y españolas que se preguntan qué va a ser de las próximas Navidades. Sabemos que sin duda van a ser diferentes a como las hemos vivido siempre. Nos moveremos entre dos deseos, el estar acompañados y abrazar a los que más queremos, y también la obligación de protegerlos. El Consejo Interterritorial, donde está representado, insisto, todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, está trabajando ya en una planificación específica que nos permita unir ambos deseos en una Navidad que va a ser distinta, pero más segura. Esta ley durará lo que tardemos en llegar al gobierno. En cuanto llegue al gobierno de España, derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y es pésima para la calidad educativa, que es la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España. Con la educación no se puede jugar, con la educación se progresa y apelamos desde luego al señor Casado y al Partido Popular a que se centre. España es un Estado de derecho democrático y las leyes orgánicas, como es la Ley de Educación, aprobada por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, no se puede cuestionar en ningún caso su aplicación en ninguna comunidad autónoma. Canarias se revira, se rebela y se opone a ser el único lugar de España en donde tenga que quedarse toda la migración que llega a Europa. Y lo que hay en estos momentos es un pacto por la migración y el asilo que dice rotundamente que Europa tiene que ser solidaria con las personas que llegan a los territorios fronterizos. Y hay que señalar a los países que se oponen a un pacto alcanzado, que se oponen a que haya un trato justo en Europa, solidario, como se hizo también con los fondos económicos.
closer. I should have kissed you then. Your hair was longer. I pulled away from it and moved to the city. Over the Tappan Zee Bridge. You like the colors. I can't see anything. I'll be your coffee. I'll be your poster child. Walking like Jesus. When all the stores are closed, you think of drowning out in your parents' pool. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 23 de noviembre de 2020 y al menos ya se empieza a hablar más de la vacuna contra la COVID, ya se empieza a hablar de ese plan de vacunación que ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha anunciado ya esa estrategia de vacunación para toda España en el primer trimestre de 2021, así que vemos cómo ya parece que empieza a hacerse realidad esa vacunación contra esta pandemia. Y no es el único tema, como os podéis imaginar. Hablaremos también del revuelo que se ha generado por la Ley de Educación, cómo se ha manifestado este domingo el Partido Popular contra la Ley de Educación. Analizaremos además todas esas informaciones en relación a esto mismo y cómo también se ha tergiversado la información. El hashtag de hoy con el que vamos a analizar la actualidad es almohadilla la cafetera vacunaacción. Almohadilla la cafetera vacunaacción. Pero como cada día también hablaremos de otros muchos temas, de temas internacionales. Con Pilar de la Peña analizaremos en profundidad cuáles han sido los temas más comentados a lo largo del fin de semana y también esa agenda cafetera en la que incluimos otros asuntos que no están en portada. Así que este es el hashtag de hoy, almohadilla la cafetera vacunaacción. Y antes de nada, hay que recordar que programas como este son posibles por el esfuerzo económico de todas aquellas personas que cada mes contribuyen con su suscripción a hacerse mecenas, como Oskia e Iván desde Pamplona, que nos enviaban ese mensaje que hemos escuchado al principio del programa. Podéis enviar el vuestro audio de mecenas al 627 002 002. Y antes de nada tenemos que saludar a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que estáis aquí en directo resistiendo. A todas, muy buenos días. Gaizka ya está por aquí, Mamen, Elena Castillo, Ángel Trianero, Jorge Peral, Enjoy the Silence, Buscadora de Estrellas. También veo por aquí a Eddie. Tenemos por aquí también a Carsus Víctor, David Quirós, Alberto Martínez, Enrique Quesada, Sonia Asturias, Max. Muy buenos días a todos y a todas. Empezamos una semana en la que vamos a estar un poquito más en solitario porque voy a ir conduciendo yo los mandos de la nave, pero seguro que irá muy bien. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Quedaos que hay muchas cosas de las que comentar. Haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos.
demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Bueno, pues vamos a abordar el asunto del tema de la ley de educación. Está en las portadas de los periódicos conservadores. El diario ABC dice: la oposición a la ley CELA colapsa las calles. El diario La Razón habla de educación en libertad. Dice que familias y profesores se manifiestan para que el gobierno les escuche y no acabe con la concertada. Y el diario El Mundo habla de una marea naranja que inunda las calles para frenar la ley CELA. Este es el argumento de la derecha. Desde el Partido Popular también se manifestaban este domingo contra la ley CELA y sobre todo uno de los puntos más controvertidos ha sido el de la educación especial. Pero claro, ha sido una queja basada en una creencia. Si nos vamos al diario La Razón, en el que hablan de las claves de la ley de educación, reconocen que de lo que se está hablando es de que se apuesta por un modelo integrador de manera que los niños con discapacidades puedan ser escolarizados en centros ordinarios. Y dice que la oposición solo cree, es una creencia, que lo que se pretende es provocar una muerte lenta de estos colegios hasta que se vayan vaciando poco a poco para que cuando no tengan alumnos se vean obligados a cerrar. Pero es que además, en las propias informaciones del diario La Razón reconocen que en ningún sitio de la ley se está hablando de que se pretenda eliminar los centros de educación especial, sino que es solo una suposición. De hecho, cita en el texto del BOE: el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Y dicen, el Ejecutivo explica que ese objetivo se corresponde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Estamos hablando de esto. De ahí a que el Gobierno quiera eliminar la educación especial, claro, hay un trecho, ¿no? Y ahí está la tergiversación de esta información. Sin embargo, Pablo Casado insistía en que esa es la pretensión del Gobierno, acabar con la educación especial. Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. En cuanto llegue al Gobierno de España, derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y es pésima para la calidad educativa, que es la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España. Así decía Pablo Casado que esta es la peor ley de educación que puede haber. Es verdad que hay que recordar que la ley Wert, la anterior, la que propuso y aplicó el Partido Popular, fue la de menor consenso de la historia democrática. Mientras se sigue con el bulo en las redes sociales diciendo que el Gobierno quiere acabar con la educación especial. Desde el Partido Socialista seguían insistiendo, un vídeo que además se ha hecho muy viral, el de la propia ministra de Educación, Celaá, en el Senado, insistiendo al Partido Popular en que no difundan este bulo. Señoría, no se van a cerrar, este Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial y usted lo sabe bien. Haga por favor caso al señor Maroto, portavoz de su grupo, que ha dicho que no se mienta. Usted se ha apuntado a un bulo sabiendo que lo era. Pero le voy a leer una cosa, mire usted, le voy a decir una cosa. No es la ley CELA, mire usted, la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales solo se llevará a cabo cuando sus necesidades, en centros de educación especial, cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Esto es la LOMCE, artículo 74, puede usted consultarlo. La LOMCE solo se llevará a cabo. Un artículo que, por cierto,
se ha replicado literalmente en la ley que está residenciada en el proyecto de ley que está residenciado en el Congreso de los Diputados, pero con dos garantías, señora. Y cuando quiera vamos a donde quiera. Pero con dos garantías. La primera garantía es que por primera vez las familias podrán entrar en esta decisión. Y la segunda garantía es que nos tomamos 10 años para hacer verdad que todos los centros tendrán los recursos necesarios para poder hacer una atención de educación inclusiva, tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial. Claro, pero mientras, como estáis comentando en el chat y con el hashtag de hoy, claro, mientras las informaciones de que el gobierno quiere deliberadamente acabar con la educación especial siguen difundiéndose por la red, siguen compartiéndose. De hecho, la ultraderecha sigue insistiendo en las redes sociales con difundir estos mensajes. Unos mensajes que desde el Partido Socialista insisten en que son muy peligrosos y sobre todo si son avalados por un partido como el Partido Popular. Luz Sánchez Seijo del Partido Socialista se dirigía al Partido Popular y les pedía responsabilidad. De jugar con los niños y las niñas de este país, que es muy serio la deriva en la que está yendo actualmente el señor Casado, jugando con las familias, jugando con los alumnos y permitiendo e impulsando que se utilice políticamente a niños, a menores en los centros educativos concertados. Creo que con la educación no se puede jugar, con la educación se progresa y apelamos desde luego al señor Casado y al Partido Popular a que se centre. España es un Estado de derecho democrático y las leyes orgánicas, como es la Ley de Educación, aprobada por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, no se puede cuestionar en ningún caso su aplicación en ninguna comunidad autónoma. Está yendo hacia una deriva, hacia una irresponsabilidad absoluta, cuestionando el sistema educativo, generando incertidumbre ante las familias en algo tan serio como es la educación y el futuro de nuestra sociedad y, por tanto, le apelamos a que vuelva a la moderación y que deje esos posicionamientos tan ultras, tan extremistas, más propios de la ultraderecha que de un partido que ha sido partido de gobierno y que aspira a ser un partido de Estado. Claro, porque al final de lo que estamos hablando es sobre todo de la reacción social, de cuál es el clima social que se está generando mientras, ¿no? Y cómo a través de un bulo se puede conseguir todavía una mayor polarización en la sociedad. Ese es el gran peligro. El peligro ya no es tanto unas declaraciones u otras, el peligro es la reacción social y las consecuencias sociales que pueden tener este tipo de estrategias políticas en la sociedad, porque evidentemente si te dicen que un gobierno quiere acabar con la educación especial, si te dicen directamente eso, hombre, a todos nos parece alarmante. El caso es que hay muchos matices y el primero es que esto es una interpretación de la nueva ley de educación, no es una afirmación de la nueva ley de educación. Pero bueno, zanjado este asunto, que como digo está en las portadas de periódicos, sobre todo en las portadas conservadoras, también con el hashtag de hoy hablamos de la vacunación, de cómo el presidente del gobierno ha anunciado y ha explicado los detalles de cuál va a ser el plan de vacunación. Algunas características de este plan de vacunación que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros. El Gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación, habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional. La estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen no solamente expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial, pero también expertos en bioética. Y en cuarto lugar, la organización del Sistema Nacional de Salud en España, basada en la atención primaria y de acceso universal, que goza, como saben ustedes, de una amplia distribución geográfica de centros de salud, va a facilitar, como he dicho antes, el acceso equitativo, subrayo, equitativo, a la vacunación. Habrá un sistema también de información
y de registro para el seguimiento y la evaluación de la vacunación frente al COVID-19. Este asunto, además, lo lleva en portada el diario El País. Anunciaba cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijará una estrategia única de vacunación para toda España y que la inmunización se llevará a cabo en 13.000 puntos de la red sanitaria. También Pedro Sánchez hablaba de las Navidades, un asunto que también está entre las conversaciones que, lo habréis comprobado, ¿no?, en vuestro entorno. Está entre la opinión pública este asunto. El tema de las Navidades, cómo se van a abordar las Navidades, cómo vamos a evitar esos contagios cuando nos juntemos con nuestros familiares. Y el presidente era contundente, hay que cumplir las reglas. Sé que hay muchos españoles y españolas que se preguntan ¿qué va a ser de las próximas Navidades? Sabemos que sin duda van a ser diferentes a como las hemos vivido siempre. Nos moveremos entre dos deseos, el estar acompañados y abrazar a los que más queremos, y también la obligación de protegerlos. Porque sin duda nuestra mayor aspiración es poder vivir y compartir muchas Navidades más en compañía de nuestros seres queridos, de los seres a los que amamos. Por eso, el Consejo Interterritorial, donde está representado, insisto, todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, está trabajando ya en una planificación específica que nos permita unir ambos deseos en una Navidad que va a ser distinta, pero más segura. Una Navidad, además, llena de esperanza hacia el final de esta larga lucha contra la pandemia, contra el COVID-19 y la recuperación progresiva de nuestras vidas. Debemos tener una idea clara. Durante toda nuestra vida, para demostrar a alguien que le queríamos, lo hemos abrazado. Pero este año, para demostrarle lo mismo, tendremos quizá que permanecer a distancia de él o de ella. De nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Podemos seguir conservando el espíritu fraternal de la Navidad sin dejar de respetar las reglas sanitarias, que este año son absolutamente imprescindibles. Podemos hacerlo, porque en estas Navidades tan diferentes, nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola. Sorpresas nos trae la historia. No podemos entender las enormes dificultades sociales y políticas por las que atraviesa Europa, dando el espectáculo de colaborar en los hechos con que desaparezcan en el Mediterráneo miles y miles de tentativas de inmigrantes. Da dolor, porque en última instancia no puede entenderse la historia de la humanidad si no se tiene en cuenta la influencia que han tenido para bien y para mal los fenómenos inmigratorios. Sin remontarnos muy lejos, el México pobre de 1939 recibió en un año casi 1 millón de migrantes de la República Española. En fin, sobran elementos alucinantes que hacen pensar que cuando las sociedades están más ricas, con la riqueza se multiplica el egoísmo, que con el aumento de la riqueza hay paulatinamente una pérdida de valores. ¿Será posible semejante contradicción? Es para pensarlo.
Pues como decía Mujica, es para pensarlo. Ahora mismo estamos viviendo además una crisis migratoria en Canarias. Continúan las llegadas y la gestión de esta crisis migratoria es urgente, sobre todo que sea una gestión respetando los derechos humanos, el derecho a la vida y sobre todo el derecho a una vida digna. El presidente de Canarias decía que Europa tiene que hacerse cargo junto con Canarias de esta gestión solidaria, de esta gestión que respete los derechos humanos para acoger a estas personas. Repito, Canarias se revira, se rebela y se opone a ser el único lugar de España en donde tenga que quedarse toda la migración que llega a Europa. Y lo que hay en estos momentos es un pacto por la migración y el asilo que dice rotundamente que Europa tiene que ser solidaria con las personas que llegan a los territorios fronterizos. Y hay que señalar a los países que se oponen a un pacto alcanzado, a los países que anuncian, Polonia, Eslovaquia, que se oponen a que haya un trato justo en Europa, solidario, como se hizo también con los fondos económicos. Y sí me preocupa que haya un acuerdo en Europa mayoritario en este sentido, porque hay voces radicales que quieren y persiguen eso. Por tanto, lo digo con rotundidad ante los medios de comunicación, se lo digo al Gobierno de España, se lo digo a la Unión Europea. Canarias, repito, no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias, del mismo modo que de manera solidaria responderemos con nuestra cuota. Así hablaba el presidente de Canarias sobre la situación que se está viviendo allí, pedía ayuda también a Europa y además en esa pequeña mención en la que se dirigía a los medios de comunicación, hablando de medios de comunicación y de cómo están abordando esta situación, es verdad que hay medios de comunicación que están comprometidísimos a informar desde el respeto de los derechos humanos sobre esta crisis migratoria, pero luego nos encontramos con la portada del diario ABC en la que hablan de un mar de 8.000 cayucos que aguardan en las costas de Mauritania listos para surcar el Atlántico en la ruta hacia Canarias. Así lo titula el diario ABC, un drama humanitario. Un drama humanitario sobre el que le preguntaban al propio ministro Escrivá en la cadena SER sobre cómo va a abordar España esta situación y, aunque el audio es un poquito extenso, conviene escucharlo detenidamente. Una primera fase de despliegue inmediato, en semanas, de hecho en días incluso, que es crear una serie de campamentos en instalaciones que en su momento fueron militares y que el Ministerio de Defensa o nos ha transmitido la propiedad completamente o nos la va a ceder por un periodo de tiempo. Es algo que llevamos pidiéndole al Ministerio de Defensa desde hace bastante tiempo y que se ha materializado más recientemente. En esos terrenos y en esas superficies se van a instalar campamentos tanto en las 3 islas principales donde están llegando los inmigrantes. Es decir, que el traslado de inmigrantes a la península es algo que nosotros presentamos propuestas y después decide el Ministerio del Interior, pero en cualquier caso, y siempre en el caso de perfiles vulnerables o personas que hayan pedido solicitud de asilo y que gestionamos integralmente. Le insisto en un punto que me parece muy importante, es que la mayoría de las personas que están llegando a las Islas Canarias son personas que tienen que retornar a los países de origen y que normalmente estarían en CIES pensando el retorno, y es algo que, por ejemplo, pues está discutiendo con los países de origen, como está haciendo, por ejemplo, hoy el ministro del Interior en Marruecos. Es decir, que es una situación no fácil de gestionar, pero que tenemos que insistir en que los acuerdos se cumplan de retorno con los países con los que los hemos acordado, los ha establecido en su momento. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué.
Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta, y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Y precisamente sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad también hay otro asunto que además esta semana va a estar en la actualidad, va a estar en el punto de mira. El 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género y ya hay varias políticas que se están, que están anunciando, que están posicionándose y exigiendo políticas de igualdad que frenen sobre todo los retrocesos que quiere imponer la ultraderecha. Así lo decía Carmen Calvo, que incluso se dirigía también a Europa para frenar esos intentos de la ultraderecha contra el feminismo y las políticas de igualdad. No podemos consentir el debilitamiento de las políticas de igualdad y particularmente de aquellas que protegen la seguridad de las mujeres, porque lo que ponemos en riesgo es la democracia. La ultraderecha lo sabe. Lo sabe también que se dirige justamente a desmontar los avances de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, a negar la violencia machista, la violencia de género contra nosotras en cualquier lugar del mundo, porque sabe que ahí está la línea más seria, más solvente de avance de la democracia y de su agenda en el siglo XXI. Y en esto Europa tiene que ser particularmente rigurosa y diligente. Y lo tiene que hacer hacia adentro de nuestras políticas comunes, de las políticas nacionales que desarrollamos en los Estados miembros, pero lo tenemos que hacer también aprovechando todas las oportunidades de los organismos internacionales. Precisamente de organismos internacionales también, desde organismos internacionales como Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres hablaba también de la responsabilidad que tienen los países ricos con los países en desarrollo, que además decía que se encuentran al borde de una ruina económica como consecuencia de la pandemia. Developed countries can afford to provide enormous relief for their own societies, and they are doing so. But the developing world is on the precipice of financial ruin and escalating poverty, hunger and untold suffering. Precisamente esa responsabilidad de los países ricos con los países pobres, no solamente sobre las consecuencias económicas que están sufriendo y que necesitan ayuda por parte de los países ricos, también, como veníamos contando aquí desde Naciones Unidas, han insistido hoy que además hablamos de ese plan de vacunación de España, de esa vacuna contra la COVID. Desde Naciones Unidas vienen insistiendo desde hace ya semanas, desde hace meses, en que la vacunación también tiene que llegar a los países más pobres, que no puede haber vacunas solamente para los países ricos.
y de hecho advertían de los riesgos que puede traer ese monopolio de la vacunación, ese monopolio de las vacunas que parece que ya se está instalando en los países ricos, dejando a los países pobres en un segundo plano. Pero sobre informaciones internacionales y además con un análisis mucho más profundo, hablamos, como sabéis, cada día con Pilar de la Peña en esa sección de informaciones internacionales. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y en la página internacional, como cada día, contamos con Pilar de la Peña para analizar todas esas cosas que han ido sucediendo, además, a lo largo del fin de semana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Empezamos con Guatemala. Hemos visto unas imágenes que han recorrido las redes sociales que han sido muy comentadas, y es que un grupo de manifestantes ha tomado y quemado parte del Parlamento, ¿no? Sí, del Congreso del país. La verdad es que las noticias que llegan de Guatemala son bastante contundentes. En concreto, estas imágenes del Congreso en llamas han dado la vuelta al mundo. Hay que contextualizar. Hay un enorme descontento y una gran protesta social en Guatemala ahora mismo por razón de que el gobierno de Alejandro Yamatei, al que acusan de haber aprobado unos presupuestos pues que no tienen en cuenta los intereses del pueblo. De hecho, le parece que reduce las partidas para salud y en protección social y en cambio resulta que favorece las infraestructuras que digamos que que están denunciando que van a concederse los contratos a grandes empresas, y en general, ya os digo, además se dice que han sido aprobados con muchísima opacidad, que parte del Congreso que lo aprobaron de madrugada y parte de los congresistas no tenían el texto definitivo, y esto ha provocado una gran indignación y una enorme protestas en la calle. ¿Dónde está la juventud rebelde? ¡Hagamos que nos escuchen! ¿Dónde está la juventud con dignidad? ¡Que nuestras voces nunca se callen! ¡Este presupuesto es nuestro! Ha habido principalmente grandes manifestaciones pacíficas y luego una concreta rodeando al Congreso, que es la que ha prendido fuego a este edificio. Pero realmente la tensión es bastante más amplia. El incendio en el Congreso pues ha sido bastante llamativo, pero ha sido apagado con relativa rapidez y realmente no ha causado mayores daños que algunas habitaciones y algo de mobiliario quemado. Afortunadamente no había ningún congresista trabajando en el edificio. Pero todo esto realmente ha dado visibilidad al problema que hay ahora mismo en Guatemala, un gran rechazo al gobierno de Yamatei, que además es que lleva apenas 10 meses en el cargo. Estos eran sus primeros presupuestos, y en un país que también se ha visto afectado por la pandemia, por el coronavirus, pues realmente han indignado a la población estos recortes en sanidad, en gasto social, y esta apuesta por las infraestructuras, con el riesgo un poco de hundir aún más la economía, y en este sentido pues muchísimos guatemaltecos han salido a la calle. También se está acusando además a las fuerzas del orden de haber sido muy duras y de haber reprimido de forma bastante violenta las manifestaciones. Ya os digo que la del Congreso sí que derivó en incidentes y sí que fue violenta, pero la mayoría de las grandes marchas y de las grandes protestas que se han llevado a cabo en el país han sido pacíficas, y sin embargo también se está comentando y se está denunciando desde las redes sociales pues una represión por parte de las fuerzas del orden que han provocado heridos y detenidos, y en fin, una situación bastante convulsa en el país ahora mismo. Y luego además en la prensa internacional también ha puesto el foco en Brasil, porque incluso hacían una similitud con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Decían que ha habido un asesinato similar al de George Floyd y que además eso podía desatar un fenómeno parecido en la sociedad.
trata de un suceso que ha tenido lugar en Porto Alegre, en la ciudad brasileña del sur del país, en el que pues un ciudadano llamado João Alberto Silveira Freitas, de 40 años, un ex soldado parece de color de negro, pues ha sido realmente asesinado por una paliza que le han dado dos vigilantes de un supermercado de la red de Carrefour ahí mismo en el parking parece. La agresión fue grabada y realmente ha provocado una enorme indignación y muchísimas protestas, ¿no? Recuerda un poquito, dado a la forma en la que le golpean, la forma en la que le estrangulan, le inmovilizan, recuerda un poquito al caso de George Floyd, y en este sentido está provocando un incendio similar, ¿no? Incluso ha intervenido, ya lo ha comentado el propio presidente Jair Bolsonaro, que realmente ha sido acusado en lugar de, digamos, de calmar los ánimos, de soliviantarlos por sus palabras, pero sí que ha vuelto a poner el foco este racismo en Brasil. El presidente negaba que existía este racismo, decía que la violencia es una realidad en el país, pero no se circunscribe a un grupo concreto, sino que afecta en general. Pero es verdad que a raíz de este incidente, sobre todo las imágenes tan violentas y tan duras que se han popularizado y que se han visto en todas partes, pues se han recordado algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, el 75% de las víctimas de homicidio que hay en Brasil son negros. Y en este sentido, pues se está denunciando y se está poniendo un poquito el foco otra vez en este problema que tiene el país y en esta situación que están denunciando los manifestantes con bastantes marchas y bastante ardor en estas últimas horas. Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign. Which I won, by the way, but, you know. Bueno, hablábamos de esa similitud con el caso de George Floyd en Estados Unidos, y precisamente en Estados Unidos la estrategia de Trump de deslegitimar las elecciones sigue perdiendo peso. Hemos conocido ahora, ¿no?, que ha perdido la demanda de Pensilvania. Sí, realmente toda la estrategia que está siguiendo Donald Trump para intentar deslegitimar o digamos, convencer a la población de que es el ganador de las elecciones, realmente está recibiendo derrota tras derrota, pero sigue con la campaña montada y sigue insistiendo, ¿no? Hasta el punto de que ahora mismo no está muy claro si lo que está intentando Donald Trump es una especie de huida adelante, una especie de golpe de Estado encubierto o simplemente una rabieta, ¿no? Como decía, me parece que era un artículo del País. Pero realmente hay algunos indicios inquietantes. Es verdad que todas los pasos que se van dando pues profundizan y dejan cada vez más clara su derrota. El viernes supimos, por ejemplo, que en el estado de Georgia el recuento oficial que había pedido Donald Trump, que se ha hecho manual además, confirma su derrota en las elecciones, ¿no? Confirma el triunfo de Joe Biden con un margen estrecho, pero bastante claro, en el que no hay ninguna duda de su derrota o de la victoria de Biden. En Pensilvania también había recurrido a un tribunal para intentar que no se tuvieran en cuenta una serie de votos, que se anularan una serie de votos. El juez ha considerado que no había ningún tipo de base legal. De hecho, ha dicho algo así como que era un argumento digno de Frankenstein, el que habían presentado los abogados de Trump, y también se ha visto derrotado en este estado. Y luego es también llamativo y quizá inquietante uno de los intentos que ha hecho en Michigan, otro de los estados que, digamos, se ha señalado como uno de los estados claves. En este caso, la estrategia de Trump no ha sido tanto deslegitimar los votos o intentar cuestionar el recuento, sino directamente convencer a los legisladores. Es un estado que gobiernan los republicanos, convencer a los responsables del estado para que ignoraran el resultado de los comicios y directamente dieran sus delegados a Trump en lugar de a Joe Biden, que era el que había ganado las elecciones. En este caso, los dos altos cargos del Estado que se habían reunido con Trump han negado que vayan a hacerlo, ¿no? Han anunciado que respetarán las normas democráticas y, digamos, la normativa hasta ahora y lo que indica, lo que siempre se ha hecho en el país. Pero es verdad que es otro detalle más de la estrategia que está intentando llevar adelante Donald Trump, pues para cuestionar y retrasar todo lo posible el nombramiento oficial y la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. Realmente hay todavía mucha incertidumbre. Cada vez parece que se van derrotando todos los pasos que va dando, pero bueno, está claro que va a seguir dando la batalla. Y luego hay otro detalle que me gustaría contaros que es interesante, y es que
una de las posibilidades que se barajaba era que la derrota de Trump podía ayudar al Partido Republicano a reconstruirse, ¿no? Y a superar esta etapa de Donald Trump. Pero ahora mismo, dado que además Donald Trump ha sido prácticamente el segundo candidato más votado en unas elecciones, le han votado 74 millones de personas, y dado el comportamiento que está teniendo Donald Trump, incluso señalando que tiene intención de, en el caso de que se confirme su derrota, que tenga que salir de la Casa Blanca, podría volver a presentarse en 2024, tiene pinta que va a seguir condicionando la realidad y el día a día del Partido Republicano, sobre todo poco a poco siguiendo socavando los cimientos y la credibilidad de las instituciones y los cimientos democráticos del país, ¿no? Esto en realidad es muy mala noticia, muy preocupante, y bueno, de momento le están parando los pies los tribunales y digamos los recuentos, pero veremos a ver, porque claramente él está en esta estrategia de realmente de desafiar y de retar todas las instituciones, todas las normas y todo el funcionamiento clásico y digamos bastante asentado de la democracia estadounidense, pero cada vez va consiguiendo pequeñas victorias y claramente va deslegitimando todo el legado y todo, digamos, el orden político que hasta ahora estaba bastante establecido y bastante asentado. Claro, el mayor problema también es las consecuencias que esto puede tener en la sociedad norteamericana. De hecho, ese es uno de los problemas, ¿no? A pesar de que no hay pruebas, pues por ejemplo, muchos de los votantes, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero estaba cerca del 50% de los votantes republicanos siguen creyendo, pese a todas las evidencias, que las elecciones que digamos que de alguna manera le han robado las elecciones a Donald Trump, ¿no? Esto es un problema de cohesión social para el país, de credibilidad para el nuevo gobierno y realmente añade pues más tensión y más leña al fuego de la división en el país, que es una de las situaciones que van a tener que afrontar en los próximos meses. Pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en Estados Unidos, también en otros muchos países, como hoy estábamos poniendo el foco en Brasil y en Guatemala. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We are dancing on the street corner, Freeman, one to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's mounting down, our tire seems to drown. Bueno, y una vez hemos analizado las informaciones internacionales, cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional, como sabéis, en la cafetera tenemos dos agendas, los asuntos más destacados por las grandes portadas, pero también la portada de los y las oyentes, la agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y en la agenda de la cafetera seguimos la pista de lo que está sucediendo en Polonia. Continúan las movilizaciones en todo el país por la prohibición casi total de abortos. Hay que recordar que se trata de una ley que prohibiría prácticamente el 98% de casos de aborto que se practican en el país, porque prohibiría el aborto en el caso de anomalías graves e irreversibles del feto. Ahora, desde Amnistía Internacional denuncian la represión que se está produciendo en las protestas y dicen que las autoridades polacas están usando duras medidas para reprimir las protestas pacíficas contra la sentencia del Tribunal Constitucional que limita gravemente el acceso al aborto en Polonia. La organización ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que incluye, dicen, el uso de pulverizadores de pimienta, la criminalización de quienes se manifiestan pacíficamente y la incitación a la violencia por parte de las autoridades contra las personas que se están manifestando. Desde la organización piden a las autoridades polacas que pongan fin al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y que retiren los cargos penales contra las personas que se manifestaron pacíficamente. Insisten además en que se proteja el derecho a la libertad de reunión pacífica y pongan fin al ataque contra los derechos sexuales y reproductivos. Y además, en esta agenda de hoy nos detenemos en las teorías conspirativas en redes sociales que van más allá del 5G. Así lo dice un informe de Naciones Unidas que habla de cómo grupos terroristas están aprovechando el clima en redes sociales de polarización social y de desconfianza hacia los gobiernos para reclutar adeptos. Explican que las teorías conspiratorias en redes sociales durante la pandemia van mucho más allá de la idea de que las señales 5G sean las que transmitan el virus o que el COVID sea un engaño o que un billonario quiera implantarnos microchips. Según la organización, hay grupos terroristas, extremistas, supremacistas blancos y hasta cárteles mexicanos que están utilizando las redes sociales para difundir su narrativa, aumentar la polarización mundial y también la desconfianza hacia los gobiernos, precisamente para eso, para reclutar más adeptos. Estas son algunas de las conclusiones de un nuevo informe del Instituto de Investigación Interregional sobre Crimen y Justicia de las Naciones Unidas, y explica que estos grupos lo que han hecho es difundir teorías conspirativas sobre el origen de la COVID que generalmente atribuyen a los gobiernos o a etnias o religiones, y ellos dicen tener el verdadero conocimiento sobre el origen de la pandemia. Explican que los mensajes a menudo se personalizan para coincidir con la audiencia. Por ejemplo, ponen el caso de los grupos de extrema derecha de Estados Unidos que han hecho circular teorías que culpan a los inmigrantes y extranjeros como los responsables de propagar el virus. O, por ejemplo, también ponen el ejemplo de personas asociadas al ISIS y Al Qaeda que también han difundido teorías de conspiración que afirman que el virus es un soldado de Alá. ¿Cuál es el objetivo de estas teorías? Bueno, pues estas teorías están dirigidas a socavar la confianza en los gobiernos y al mismo tiempo a reforzar narrativas extremistas y estrategias de reclutamiento. Entre las tácticas que utilizan, bueno, pues crean contenido simple y muy visual, muy fácil de compartir, y luego además utilizan otra estrategia que es redirigir seguidores y visitantes a canales menos controlados y cifrados. Ponen el ejemplo del grupo ultraderechista estadounidense, el movimiento Boogaloo, que primero publicó contenidos en Facebook para atraer seguidores y luego les invitó a unirse a discusiones en Telegram, donde era posible compartir materiales más extremos. Entre las soluciones que propone este informe contra la desinformación es precisamente la información precisa, responsable y confiable. Destaca además 5 herramientas para llevarlo a cabo. Por una parte, la visualización de datos. Piden visualizar las capas de desinformación, mostrar narrativas interconectadas, detectar sentimientos y cuentas de bots para tomar decisiones oportunas basadas en conocimientos visuales. También ponen el foco en la inteligencia artificial, en utilizar algoritmos para guiar al público a detectar la desinformación y detectar en el menor tiempo posible las noticias e informaciones falsas. Además, también destacan el papel de las aplicaciones móviles y los bots de mensajería para calificar noticias como falsas o confiables. Luego, también extensiones para navegadores, utilizar estas extensiones para navegadores para monitorear la fiabilidad de los sitios de noticias al navegar y además
Destacan el papel importantísimo de la educación sobre los medios digitales para luchar contra las noticias falsas, educando y ayudando a las personas a identificarlas. El informe precisamente concluye que el uso de la tecnología para detectar y desacreditar las noticias falsas debe tener como objetivo involucrar y empoderar a los usuarios para que puedan comprender el problema y tomar así su propia decisión informada sobre lo que es verdad y lo que no. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, y con esta música así un poco nostálgica, pero bueno, con esta música vamos a ir terminando el programa de hoy con todo lo que hemos contado. Yo os estoy viendo por aquí, por el chat. No me voy a quedar en la sobremesa porque tendría que estar hablando sola, pero sí que os diré que tenemos que terminar por todo lo alto este programa y vamos a terminar con el informativo express de Ángel Martín, así que no os vayáis todavía. Pero nada, antes de pasar a ese momentazo del día de Ángel Martín, quería daros las gracias a todas por estar una mañana más aquí. Además es lunes, los lunes son más duros, pero eso, quería daros las gracias en nombre del equipo, también de Fer, de Pilar, de que estéis aquí en directo, también los que estáis desde la retaguardia. A todas muchísimas gracias por seguir confiando en este proyecto. Además, a aquellos y aquellas mecenas que seguís haciendo ese esfuerzo cada mes para que esto siga existiendo, para que la cafetera siga existiendo. Así que nada, muchísimas gracias una mañana más. Y nada, ahora pasamos con el momentazo del día, el informativo de Ángel Martín. They say we're young and we don't know, won't find out. Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de lunes. Como este informativo nace en internet, yo creo que hay que decir que Ibai ganó el premio a mejor streamer del año 2020. Esa sería como nuestra noticia de portada. Por lo demás, bueno, ahora dicen que durante el primer semestre de 2021 habrá 13.000 puntos de vacunación, o sea que te vas a poder vacunar hasta en la puta FNAC, yo creo. Y si estás en Valencia, el viernes se aprobó una OPE de 1.322 plazas. Y si tienes habitación, llama a Elena Cañizares. Es una chica que ayer descubrió que el grupo de WhatsApp que tiene con sus compañeras de piso y que se llama Chuminos Compareños, pues no, en realidad no son compareños. Pusieron el nombre muy pronto. Luego, en internacional, Australia es probable que esté enfadada con nosotros porque un español se hizo una bromita sobre que tenía el coronavirus y los tuvieron que confinar 6 días. No hay bromas sobre que tenéis coronavirus, hostia. Si vives en Uxtiavik, hoy se hará de noche hasta el 21 de enero, o sea que si notas que te estás volviendo loco, seguramente sea por eso. Y el Papa le ha dado like a una modelo brasileña en Instagram. Ahora supongo que tendrán que investigar si le ha dado él por gusto o siguiendo órdenes de Dios. Esto ya no lo sabemos. En deportes, Marc Gasol se queda en los Lakers un par de añitos más. En motos, Joan Mir es campeón del mundo de MotoGP, Arenas de Moto3. En tenis ganó Medvedev. Y en fútbol femenino, los 3 primeros son el Atlético de Madrid, el Granadilla y el Barcelona. Y en masculino,
masculino, la Real Sociedad, obvio, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Y poco más. Bueno, si te gustan las hostias de mentira, Undertaker lo deja. En ciencia, el sábado consiguieron lanzar el Sentinel, que es un satélite que tiene que cartografiar el océano, no sé qué. Luego el Rocket Lab devolvió a la Tierra el cohete Electrón y llevaba un David el Gnomo pegado a la chapa. Y en China una planta ha evolucionado para camuflarse con su entorno y que no la vean los humanos, una planta como camaleón. En videojuegos, si te mola el Fornite, que sepas que el evento de Galactus termina el 1 de diciembre por la noche y no he visto más, la verdad, no te voy a engañar. En cultura, Tata ganó la final argentina de la batalla de gallos de Red Bull. Enrique Moradiellos es el nuevo académico de número de la Real Academia de la Historia, que no tengo la más puta idea de qué significa esto, pero como en la misma frase ponían las palabras académico de historia, he pensado, lo digo y queda guay. Y en Pompeya han encontrado 2 cuerpos del año 79 después de Cristo y están flipados por lo bien que se conservan. Las fotos son muy creepy. Creepy es como siniestro, significa. En eSports se confirmó que Regles Baje 2, en la FIA Gran Turismo Championship, que lo está petando bastante, creo, esta me la he jugado, Team Queso ganó la CRL West, Movistar Raiders ganó la Drone Cup de Rainbow Six y Thelonious Monk, que era un pianista de jazz que me flipa, y he pensado, di el nombre ahora que están escuchando palabras raras. El tiempo, al ser lunes te da igual, porque seguramente estás encabronado y todo te parece mal. El horóscopo dice que si te notas de bajón, pienses en Elena Cañizares y te vendas un poquito arriba. Da 11 a cabo en 3, la solución a la adivinanza del viernes era los hemisferios, creo, no me acuerdo, y la adivinanza de hoy es abre el computador, cuadrado y delgado, lo come el lector. Hoy es San Miguel, si no sabes qué comer, este pollo con arroz, que eso es relativamente rápido, y poco más, os quiero mucho, venga, a hacer cosas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hasta mañana, Resistencia.